Bueno, miren, este es un mensaje que a mí siempre me ha apasionado porque tiene que ver mucho con mi vida, ¿no? Y habla mucho sobre la diferencia que hay entre la comunión con Dios y no recuerdo la palabra que yo le daba, pero era la religión, ¿no? El activismo religioso. Uno de los grandes problemas que tenía en mi vida, que a los 9 años comenzó a escuchar del Evangelio, es que tuve mucho activismo religioso, pero no tenía comunión con Dios. Vamos a dejar que nuestro hermano Luis nos lea el primer capítulo, Salmo 25, 14. Del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que temen y a ellos hará conocer su pacto. Cuando dice la comunión de Jehová es con los que le temen. ¿Quiénes son los que le temen? Los que le temen son los que lo obedecen, los que lo respetan, Amén. los que no argumentan, simplemente obedecen. Porque el temor no es miedo, el temor es respeto a Dios, Amén. es reverencia. Entonces, yo recibí al Señor, repetí la oración muchas veces. Yo participé en muchas actividades, traducí en muchas jornadas. De lunes a lunes estaba en la iglesia. Tuve liderazgo en diferentes áreas de la iglesia, pero lamentablemente vivía en un activismo religioso. Iba a los cultos, cantaba, brincaba, saltaba, movía las palmas. Y no estoy en contra de eso ni decir que eso es malo, no es malo. Porque así como cuando estábamos en el mundo, y como la gente en el mundo grita cuando un equipo mete gol y haga una algarabía, yo creo que también es justo que por el Señor hagamos algarabía. Amén. 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 Que si la gente en los conciertos hace cualquier cantidad de locura y gritan que casi van a botar la garganta, creo que el Señor también merece algo mayor. Amén. Pero en orden. El Señor también merece que le demos la gloria y la honra y que cantemos y alabemos y saltemos y brinquemos. Pero el problema es que cuando nosotros llenamos nuestra vida de ese activismo religioso, pero no tenemos una intimidad con Dios, por eso es que yo siempre les pregunto, ¿qué leyeron en la Biblia? Y motivo a la gente a orar, es porque yo no oraba, no leía la Biblia, no meditaba en ella, la conocía, me la enseñaban porque tuve una iglesia donde se enseñaba bastante la palabra de Dios, porque a veces no es culpa del pastor, la condición de cómo estamos no es culpa de los líderes, es culpa de nosotros. No es que en esa iglesia no se mueve el Espíritu Santo. Déjeme decirle que la palabra de Dios dice que donde hay dos o más en su presencia, ahí está Él. Señor. Y si no se mueve es porque, si los de arriba están mal, yo también, porque si todo el mundo está grave, yo hago que se mueva. Amén. Amén. Si todo el mundo está frío, yo tengo que ser el carbón que caliente esos carbones que están fríos. Pero no puedo yo, como excusa, es que esa iglesia no tiene mover del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en todo lugar donde hay personas reunidas en su nombre. Está Jesús también. Ahora, hay que darle libertad, esa es otra cosa. En orden, como dice 1 Corintios 14, del 26 en adelante. Pero ¿qué pasa? Que yo no tenía una vida en comunión. No había una relación personal con Dios. Y ahí dice claramente en ese versículo, que dice que la comunión de Jehová es con quién, con los que le temen, Con los que le... con los que están dispuestos a obedecer la palabra. ¿Y cómo puedo obedecer la palabra si ni siquiera la leo? Si ni la conozco. ¿Cómo puede usted una ley? Vamos, verá que quiere hacer su examen de manejo. Pero si ella no lee el manual, que sí lo hace, ¿no? No vaya a pensar. Sí, que vaya a decir, verá que está diciendo. Si verá que viene y no lee el manual, si verá que no se monta en un carro y aprende a manejar, ¿creen ustedes que podrá pasar el examen? No. No. Ni por pico. Ahora, ¿qué pasa? Si yo no leo la palabra, si no medito en ella, ¿cómo puedo obedecer una palabra que no leo? Es imposible. Si yo no me arrodillo a orar, si no paso tiempo con el Señor, no tengo comunión con Él. Entonces no me va a revelar su pacto, sus mandamientos, su palabra.
Mi vida estaba llena del activismo religioso. Hasta que Dios, porque Dios siempre lo agarra a uno y lo va arrinconando y lo pone entre la espada y la pared. Y bueno, te llegó la hora de decidir. O buscas o te terminas de enfriar. Y gracias al Señor yo decidí buscarlo. Miren, vamos a leer el segundo versículo que le toca a... ¿Te acuerdas quién le toca? Juan tiene 1 Juan 6, Ajá. 7 y Braham 1 Juan 6. Pero vamos a leer primero con John David. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Vamos a dejar ese, vamos a cambiar. Vamos a poner el cito Proverbios 3:32. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Cuando andamos en maldad, como andaba yo, perverso, llevando una doble vida, ¿qué dice el que abomina, verdad? Repudia, le da rabia, le da asco a los perversos, pero su comunión ¿con quién es? Con los que le temen. Con los justos, con esos que lo buscan. Amén. Amén. Ahora sí vamos, Joan David, con tu versículo, léelo nuevamente. Mi versículo dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Así como debemos tener comunión con Dios, también debemos tener comunión los unos con los otros. Lo que yo le hablaba ayer. Si somos familia en la fe, ¿cómo es posible que no nos llamamos, que no nos escribimos? Entonces, si no lo hacemos, somos falsos, porque la Biblia dice ahí claramente que si andamos en luz, si somos cristianos, es lo que está diciendo ahí, tenemos comunión los unos con los otros. Amén. Lo más normal es que la hermana Libel, la hermana Rosario y la hermana Rosiné viven en comunicación. Que la hermana Chelsea, la hermana María, el hermano Luis, el hermano David, Giovanni, Nelsito, Abraham, Veraca, ¿aquí me falta? ¿Dónde está Neque? Y todos estén en comunión. Que se escriban, que se no solamente van. ¿Viste el meme ese que pasaron ayer? ¿Viste? Mana, ¿vio lo que pasó con el rey? No. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo amaneció? ¿Cómo se siente? Hermana, tiene una petición de oración. Vamos a apoyarnos. Vamos a reunirnos. Amén. Amén. Porque eso es lo que hace la comunión. Y nosotros tenemos una ventaja que no tenían los discípulos. Pablo estaba dentro de la cárcel. Oye, increíble, ese hombre desde la cárcel se comunicaba con todo el mundo. No me imagino a Pablo. Y le envía cada carta. ¿Se imaginan a Pablo con WhatsApp? ¿Ah? Nada, se convierte hasta el diablo. Ese hombre desde la cárcel enviaba cartas a todo el mundo y los saludos, amado, hermano, y sale saludo aquel, saludo. Se hablaba más que yo y María. Increíble, si nosotros hablamos. Sí. ¿Cuál es el problema? Sí, porque en Colosenses y en Filipenses él dice que recordándolos y orando por vosotros. Y saludaba a todo el mundo, y me saludaba fulanito, y el sobrino, y el abuelo del bisabuelo, y vea las cartas, sus saludos, sus despedidas. Era un hombre que hablaba y era sociable, y no lo paraban ni las paredes de la cárcel. Oye, nosotros que hoy en día tenemos teléfono, que podemos enviar mensajes, que podemos llamar, videollamadas, no solamente podemos hablar, ya podemos hasta ver a la persona, hacer video. Hermana, ¿qué está haciendo? ¿Qué está cocinando? ¿Me entiendes? Dice la palabra ahí claramente, si andamos en luz, si andamos en el Evangelio, si andamos con Cristo, si somos cristianos, debemos tener comunión uno con nosotros. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y si yo no obedezco la palabra, entonces ¿quién soy? Desobediente. ¿Y qué pasa con los desobedientes? No tienen comunión con Dios. Se queman en el infierno. A ver, eso después. Vamos con el versículo de David. Y los hizo, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. y los hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria y... No, ese no es. Ese es Pedro.
Es primera de Juan. Está en ella que primero es Pedro. ¿Me le cambiaron la Biblia, muchachos, o es la versión esa que le quita el versículo y le pone? Se fue Apocalipsis. Yo dije, Yo hablando del infierno y el Apocalipsis. ¿qué pasó? Eso es lo malo que usted hace tanto. Que leemos. Te va solo el dedo de brazo para Apocalipsis. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si yo digo que ando en luz, que soy cristiano, pero no se manifiesta en mí los frutos del Espíritu. Si yo no llamo a mi hermano y lo saludo y veo cómo está, que dice que soy tremendo mentiroso, un falso, un hipócrita. Porque la gente va a ver mi estilo de vida. No es lo que yo diga, no es lo que yo hable, es lo que yo viva. Es muy fácil, yo le decía a la gente, yo me acuerdo cuando yo iba a evangelizar y tocar la puerta a la gente y decía, no, porque el Señor puede hablarte. Y yo ni escuchaba la voz de Dios. No, porque el Señor, esto y lo otro. Y yo nada. Todo lo que hablaba era mentira, porque no lo vivía. No es que era mentira, sí era verdad, pero yo no lo vivía. Yo le hablaba a la gente de algo que yo no estaba viviendo. Estaba viviendo un evangelio falso. Pero como Dios es misericordioso y veía la intención de uno que aún en su ignorancia uno quería servirle, tuvo misericordia y me cayó a palo, porque hay unos que venimos por las buenas, otros venimos por las malas. Escojan venir al Señor por las buenas, porque por las malas es feo. Entonces me metió, Por las malas va a llevar palo. me metió en el horno. Y ese horno como fuerte yo. Pero gracias al Señor me sacó de ese horno nuevo, renovado, Amén. caminando en santidad. Y por eso estos versículos, mediten en ellos. Miren, si yo, resumiendo, si yo soy un verdadero cristiano, si me lleno la boca diciendo que yo sigo a Cristo, tengo que hacer primero, orar y leer la Biblia. A menos que tenga otra religión, voy a leer otro libro, pero si soy cristiano, debo leer y meditar la Biblia. Salmo 1, versículo dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, disfrutarla. Y en ella medita, no dice lee, medita de día Y de noche. El cristiano tiene que leer la Biblia 2 veces al día, como mínimo. Porque el cristiano quiere buscar prosperidad. Pero la prosperidad viene para el que medite en su palabra de día y de noche. Amén. Dice el versículo 3 del Salmo 1 que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace, Prosperará. prosperará. No es mentiroso el que prometió eso. El problema es que no meditamos en sus palabras de día y de noche todo el tiempo. Ustedes quieren prosperar, mediten en la palabra. Y busquen la dirección de Dios, oren. Pero también dice su palabra que si yo soy cristiano, debo tener intimidad con Él. Jesús hace una reflexión en el libro de Mateo y decía, miren, no sean como los fariseos, que ellos quieren que los escuchen orar en las esquinas y quieren ser alabados por la gente. No, ve a tu habitación y cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Pero eso tampoco quiere decir que no podemos orar en público. No. Por eso dice que aman orar en las calles porque les gustaba escuchar que la gente los adorara, los alabara, porque uy, si ora bonito ese hermano, el hermano Iván ora bonito. El chiste no está en que ore bonito, es que Dios lo escuche. Amén. Porque yo oraba bonito, pero no me escuchaba Dios. Me acuerdo que yo le escuché el chiste a los muchachos que maté como 3 personas porque me invitaban a orar en los hospitales. Entraba a UCI, oraba, saliendo, se morían. Ay. Sí, 3 veces me pasó. Menos mal que la gente, las personas están en Venezuela y no se puede entrar ahorita a Estados Unidos. Porque entraba, ¿para qué oré por mi papá? Y yo entraba y oraba. Y aquellas oraciones espectaculares, saliendo a ratico, se morían. Ay, chavo. De la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque no vi. Nos mandaba para el cielo. hermano. Pero sin predicar, que es lo peor. ¿Por qué? Pero sí, por lo menos les entregaba a Entonces yo le Cristo. echaba el empujoncito.
Porque no había autoridad. Al no tener comunión con Dios, no tenemos autoridad. El diablo se ríe de nosotros porque, como decía el conocido de los sacerdotes, Pablo sé quién es y Cristo también. Pero ¿quiénes son ustedes? Sí. Pero cuando hay autoridad, los demonios se sujetan. ¿Cómo le decían a Jesús? ¿Qué tienes contra nosotros? Ya vienes a atormentarnos. De tiempo. La sola presencia de Jesús atormenta a Satanás. Pero si no tenemos la presencia de Jesús, ¿a quién atormentamos? A nadie. Más bien, se ríe de nosotros. ¿Y cómo busco la presencia de Jesús en mi vida? ¿Cómo me lleno? Con la oración y la Biblia, la base de todo. ¿Entienden? Entonces, si yo no tengo comunión con Dios y yo no reflejo esa comunión con los hermanos, dice ahí que yo soy falso, que ando en tinieblas, que no soy un verdadero cristiano. Amén. Amén. Y esto no es porque yo lo estoy enseñando, esto es palabra de Dios, no es para que me hagan caso a mí, es para que le hagan caso a la Biblia. Amén. Porque es un mandato de Dios. Y Dios nos lo está haciendo reflexionar muy claro. O sea, hey, si usted es cristiano, preocúpese por el hermano. Tenga comunión con Cristo y tenga comunión con el hermano. Lo que yo siempre les enseño de Hechos capítulo 2, del 42 al 47. Estaban en comunión, en oración, compartían el pan, veían las necesidades de todos, se preocupaban por los hermanos. ¿Cómo sé yo si el Espíritu Santo me puede hablar? Pero ¿cómo sé yo del hermano Daniel si ni lo llamo? Te voy a tener al Señor ahí. Él dice al Señor, yo te comunico cuando son cosas urgentes, pero tiene el teléfono, llame, no sea flojo. Y ve a ver cómo está el hermano, pregunte por él, ore por él. ¿Me entiendes? De eso se trata el Evangelio. Porque la gente va a creer en nosotros por el testimonio. Dice que muchas maravillas eran hechas. La gente al ver las maravillas, ver cómo vivía la gente, oye, esta gente vive unida. Esta gente, mira cómo se comparte. Dice que a nadie le faltaba nada. O sea, a nadie le faltaba comida, a nadie le faltaba ropa, a nadie le faltaba hogar, a nadie le faltaba afecto, a nadie le faltaba nada. Ese testimonio hacía que la gente llegara a Cristo. Amén. Estamos dando nosotros ese testimonio. Porque un día vamos a estar delante del Señor. ¿Y qué le vamos a decir al Señor? No le podemos dar excusa. No le podemos mentir. Y oye, y es bonito. Tener comunión con los hermanos de la fe es bien bonito. Y más tener comunión con el Señor. Amén. Amén. Que el Señor me les bendiga. Amén.